¿Cuál es la primera razón para que se den las renuncias de los ministros de la Suprema Corte? La primera razón se llama rechazo al pueblo de México. Es increíble porque son funcionarios públicos, son servidores públicos. Entonces, por el simple hecho de ser servidor público, no podrías, no deberías, no está, no debe de estar en el menú el rechazo al pueblo, pero está. Entonces, la primera razón para ir y renunciar y darse estas cartas, unas más dramáticas que otras, es el rechazo al pueblo. ¿Cuál es la segunda razón? La segunda razón. Para explicar la segunda razón de las renuncias, voy a poner dos entrevistas de Grupo Fórmula. Una es de José Ramón Cosío. Esta entrevista de José Ramón Cosío yo no sé ni cómo explicarla, no sé ni cómo, no, honestamente no sé cómo ejemplificarla, porque palabras más, palabras menos, un exministro de la Suprema Corte, que es José Ramón Cosío, ya está planteando un golpe de Estado abierto. No les alcanzan los votos, no les alcanza el respaldo popular, ni siquiera tienen a las Fuerzas Armadas, no tienen elementos, pero sí se han encaminado un golpe de Estado blando, sí han estado detrás de un lawfare, sí están bajo esas condiciones. Quiero que ustedes escuchen a un exministro lo que está diciendo, porque esto es justo la segunda parte o más bien la segunda razón del por qué están renunciando ministros y juezas y magistrados. Pero podría suceder, que es lo que usted está planteando con toda razón, que los diputados, los senadores, la presidenta de la República dijera, nosotros no hacemos caso de eso. Lo voy a poner en un sentido metafórico, habría dos constituciones. La constitución que los diputados senadores consideran que está vigente porque fue publicada en el Diario Oficial el 15 de septiembre, y la constitución que los ministros considerarían y las ministras que está vigente porque es la que resultó de la sentencia. Ahí puede venir una escalada peligrosísima, de verdad peligrosísima, y ojalá la racionalidad se imponga. ¿Por qué? Porque en caso de que se diera esta situación, los ministros podrían considerar que hay un desacato por parte de los diputados, los senadores y algunas otras autoridades, y los ministros, con base en la fracción 16 del artículo 107 de la Constitución y sus aplicaciones al 105, podrían considerar que hay que remover, hay que destituir y someter a proceso a quienes no acaten su sentencia. En este caso, el Ejecutivo y el Legislativo. En este caso, el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Y qué pasaría? Bueno, sabemos que tienen las mayorías y tendría que pasar por un proceso de desafuero. No pasa. Bueno, no pasa. Eso no pasaría por el desafuero, porque es una decisión que históricamente la Suprema Corte considera que eso no tiene que pasar por Cámara, ni tampoco tiene que pasar por la Fiscalía. Es el único caso donde se rompe lo que se llama el monopolio del ejercicio de la acción penal, de forma tal que los ministros de la Suprema Corte pueden consignar directamente ante juez de distrito a las personas que consideren que están en rebeldía al cumplimiento de la sentencia, para que el juez ya nada más les aplique la pena, porque la Corte es el órgano que ha determinado que se ha producido un delito contra la administración de justicia. ¿Qué cosa, doctor? Sí. O sea, básicamente está diciendo José Ramón Cosío que el Poder Judicial por sí mismo podría destituir a la presidenta, a los diputados y a los senadores y consignarlos ante un juez por desacato. ¿En dónde dice eso la Constitución? No, pero ellos lo acaba de decir un ministro de la Suprema, un exministro de la Suprema Corte, que de no acatar las resoluciones, de no acatar lo que decidan los ministros con este proyecto de Alcántara Carranca, los 8 ministros rebeldes que renunciaron anticipadamente podrían destituir a la presidenta.
Entonces, ¿cuál es la segunda razón? Usted se podrá dar cuenta. Se sienten superiores a todo México. Se sienten superiores a la Constitución. O sea, la primera razón para renunciar es un profundo desprecio al pueblo mexicano al que se deben porque son servidores públicos. La segunda razón es porque se sienten superiores. No, no poco, no, se sienten superiores, se sienten dioses del Olimpo y pueden y creen que pueden hacer algo que no está en la Constitución y cuyo poder está en el pueblo, porque recuerden quién es y cómo podemos las y los mexicanos destituir a un presidente o a una presidenta. Lo podemos hacer a través de una consulta popular, más bien que se llama revocación de mandato, que ocurre cada 3 años. ¿A través de qué otra manera? A través de que se le juzgue y se le retire el fuero por algún delito grave, porque parece que tampoco entendimos de qué se trató la erradicación del fuero en el caso de los presidentes de la República, y es que ahora un presidente o presidenta de la República puede ser destituido o le pueden retirar esta inmunidad procesal por cualquier delito grave, grave, insisto, grave. Y entonces ahora Cosío quiere plantear ese escenario donde 8 ministros de la Suprema Corte pesan más que los 35 millones que votaron por la presidenta y pesan más de los 35 millones que eventualmente votaron por legisladoras y legisladores que hoy representan una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y una mayoría en el Senado. Entonces, a dicho de un exministro, no solamente se sienten superiores, sino que además tienen poderes infinitos. Si se acuerdan por qué el pueblo salió y votó, por qué se optó por modificar la Constitución, exactamente por eso, porque creen que su poder es infinito y que son intocables, y eso no es cierto. Pero para suavizar el asunto, el propio ministro que encabeza este proyecto, que es Luis González Alcántara Carranca, en una entrevista exclusiva con Ciro Gómez Leiva, en la mañana, él pone un escenario distinto. Este es un poco más ridículo porque demuestra que no saben el México en el que viven. En resumidas cuentas, lo que dice Alcántara Carranca es que si no se acata una resolución de la Corte, entonces el pueblo sabrá que las resoluciones de la Corte solo son para archivarse. Estoy entendiendo bien su fraseo. Dice la trascendencia de dejar sin poder judicial al país. Eso, y sé que es una hipótesis, eso podría ocurrir la tarde del martes, eso podría ocurrir el miércoles, la próxima semana, en caso de que el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo no tomen en cuenta la votación del Pleno de Ministros, que vamos a esperar, vamos a ver cómo votan, vamos a ver si votan en favor de su proyecto, pero conociendo la opinión de los 8 ministros de la Corte, uno podría pensar, insisto, es una conjetura, que pueden aprobar su proyecto, ministro. Y en caso de que lo voten, entonces la trascendencia sería, y no sea acatado, sería dejar al país sin poder judicial. ¿Estoy entendiendo sus palabras? Sí, señor. Sin una Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el Poder Judicial, hay que recordarlo, se divide en 2 partes, el federal y el local. El Poder Judicial del Foro Común es una cosa que se plantea desde hace 200 años con la Constitución del 24, esa división de poderes. Nosotros nos constituimos en un Estado federal, en un Estado laico, en un Estado republicano, y somos una nación que aspira al concepto de la democracia. Si no se acata una resolución de la Corte, pues el pueblo, en términos generales, sabrá que pues, no cuenta con una Suprema Corte de Justicia y que las resoluciones son para colgarse o para archivarse o para guardarse. Yo creo que nadie en este país querrá que haya una resolución que de antemano se diga no se va a cumplir. Ni en los peores tiempos. Sí. ¿Nos sorprende lo que dice? No nos sorprende, porque en realidad es una burla. Entonces le sumamos al menosprecio al que se sientan superiores, que pues evidentemente se burlan del pueblo cuando dicen que si la presidenta no acata la resolución de la Corte, entonces se va a entender que las resoluciones solamente sirven para expedientes. Bueno, ¿y qué creen que es lo que los mexicanos pensamos de ciertas resoluciones de la Corte?
¿Cuántas, no digo que se hayan archivado, cuántas rechazaron? ¿Cuántas menospreciaron? A menos que llegaran con un gran signo de pesos encima o que fueran entregadas o que tuvieran que ver con grandes intereses económicos, les hacían caso. Pero si tenían que ver con asuntos del pueblo, preocupaciones, asuntos ejidales, ¿cuándo? Contadas las ocasiones y eran casi milagrosas. Pero ahora, porque no les hicieron caso en un asunto que solamente les preocupa a ellos, a una minoría de la minoría, porque hay que decirlo, es una minoría de la minoría. Estamos hablando de un sector muy particular, que son ministros de la Suprema Corte, ciertos abogados, porque no son todos. A esa minoría de la minoría le preocupa y le afecta. ¿Por qué? Porque sus intereses de perpetuidad, de coto de poder, ya fueron tumbados por 35 millones. Entonces, en estricto sentido, lo que entiendo cuando escucho a los ministros de la Suprema Corte como Alcántara Carrancao o exministros como Cosío, lo que entiendo es que sacan un argumento tipo, ustedes plebada no saben lo que están haciendo y nosotros, como somos seres superiores, iluminados e intelectuales, vamos a corregirles el camino. Pero hoy no pueden corregir, hoy no tienen una complicidad de números con mayoría en el poder legislativo. Hoy tampoco tienen esa complicidad con el Poder Ejecutivo, porque la independencia nunca ha sido un factor determinante en la Suprema Corte, jamás lo ha sido. Tan no lo ha sido que dentro de las 1001 tesis, porque eso es también parte del problema, ministros de la Suprema Corte, académicos, jurídicos, se la han vivido pensando que era necesario vivir en un ideal, en una construcción idealista del deber ser, sin realmente alcanzar ese deber ser. Entonces la vivían pensando en cómo mejorar, pero nunca hacían nada porque no les convenía. Se la vivían haciendo foros de cómo poder ser mejores cuando en realidad nunca lo aplicaban. Y se quedaban en las 1001 teorías de lo que pasa en México y otros países para ver qué funcionaba sin siquiera intentar aplicar una mejora. Entonces, ¿eso qué nos demuestra? Que ellos han vivido en una burbuja de poder eterna y hoy se les rompió.